En las cámaras reflex, el proceso que abarca la creación de nuestras fotografías distingue dos pasos importantes que debemos comprender para asimilar determinados conceptos que veremos más adelante. En un primer paso, anterior a presionar el botón de disparo, debemos mirar a través del visor para encuadrar y valorar la escena que vamos a fotografiar. En esta fase, la luz atraviesa el objetivo, rebota en el espejo, recorre el pentaprisma y llega hasta el visor, permitiéndonos de este modo ver la escena que queremos fotografiar. Convencidos de que es el marco o encuadre que queremos, pasamos a presionar el botón de disparo. En este segundo paso, en el momento de presionar el botón, si tu cámara es reflex, el espejo se levanta y como consecuencia dejamos de ver la escena, ya que la luz que instantes antes rebotaba en el espejo, ahora sin embargo consigue llegar hasta el obturador, que se abre durante un tiempo determinado para que finalmente la luz llegue al sensor, que es el encargado de registrar la imagen. En las cámaras sin espejo, las mirrorless, la visión de la escena se hace de manera digital, pero el proceso de captura de una imagen es el mismo. En este proceso de creación de la imagen, la luz que entra al interior de la cámara tiene que ser dosificada mediante dos mecanismos esenciales. Uno es el obturador, que como recuerdas está ubicado en el cuerpo de la cámara, y otro es el diafragma, que está en el objetivo, y al que dedicaremos este vídeo. El diafragma es uno de los encargados de dosificar o regular la cantidad de luz que llega hasta nuestro sensor, muy similar a la función que realiza el iris en nuestro ojo. El diafragma está formado por un conjunto de láminas, generalmente de metal, que se abren o cierran de manera sincronizada para dejar entrar más o menos luz y de esta manera controlar de modo preciso la exposición que recibirá nuestro sensor. Es uno de los aspectos básicos y esenciales que debemos dominar en fotografía, es decir, saber regular la cantidad de luz que entra en nuestra cámara a través del diafragma y conocer la relación que existe entre nuestra elección y los efectos que produce nuestra fotografía, ya que los resultados serán distintos dependiendo del valor de diafragma que elijamos. Más adelante veremos que esta afirmación podemos también aplicarla al obturador. Para regular la luz de manera progresiva con el diafragma se han establecido los llamados números F, que corresponden al diámetro de apertura del diafragma con respecto a su distancia focal. Esta escala de números F está estandarizada, es universal y válida para todos los objetivos. Nos informa de que a mayor número F menos luz entra en nuestra cámara, puesto que el orificio que debe atravesar la luz cada vez es más pequeño, y a menor número F más luz obtendremos, ya que el orificio es cada vez mayor. Es sencillo de entender, ¿verdad? En nuestra casa, si tenemos la persiana de una ventana totalmente abierta, nos entrará mucha luz. Sin embargo, a medida que vamos cerrando la persiana, la luz que va entrando se va reduciendo, ya que la apertura se va haciendo cada vez más pequeña. Pero ¿qué cantidad de luz permitimos que entre cuando elegimos un valor u otro? Llegados a este punto, me gustaría indicaros que los números F también se denominan pasos de diafragma, y que cuando hacemos mención, por ejemplo, a uno o dos pasos, significa que nos movemos uno o dos valores enteros de diafragma dentro de la escala. Por tanto, si partimos de un número F más abierto, un número más pequeño, cada paso que damos hacia un número F más cerrado supone la mitad de luz en nuestra fotografía. Y por el contrario, si partimos de un número F más cerrado, cada paso que damos hacia uno más abierto obtendremos el doble de luz que el anterior. Por ejemplo, si hacemos una fotografía a f11, entrará la mitad de luz que si la hacemos a f8, sin embargo, entrará el doble de luz que si la hacemos a f16. La fotografía es práctica, por lo que te invito a que lo pruebes. Coloca tu cámara en modo de exposición a manual o M y comprueba los resultados que obtienes cuando varías el número F de valores más pequeños a más grandes, o lo que es lo mismo, de diafragmas más abiertos hacia más cerrados, y a la inversa. Observa cómo va cambiando la exposición de la fotografía en cada valor que escoges. Lo que estás haciendo es abrir o cerrar el diafragma, permitiendo que el sensor quede expuesto a una cantidad concreta de luz que utiliza para crear una fotografía.
Si has hecho el ejercicio anterior, y espero que así lo hicieras, puede que te hayas encontrado con unos valores ligeramente distintos de los que aquí te muestro. No significa, y esto es importante que lo comprendas, que tu cámara tenga más valores enteros, sino que aparte de los números F enteros o pasos de diafragma, y hago énfasis en enteros, nos podemos encontrar también con los tercios de paso. Estos nos sirven para tener un mayor control de la cantidad de luz que queremos dejar pasar hacia nuestro sensor. Se sitúan entre los pasos enteros para cubrir esta misma distancia en 3 movimientos y de este modo, como he dicho, tenemos un mayor control de la cantidad de luz que dejamos pasar hacia nuestro sensor. Por tanto, entre dos pasos de diafragma, por ejemplo F5,6 y F8, nos encontraremos con los tercios de paso 6,3 y 7,1 y de este modo no reduciremos a la mitad o duplicaremos la luz en un paso entero, sino que esa misma cantidad de luz podemos dosificarla en cantidades más pequeñas con los tercios de paso. Imaginaros que en vez de bajar la persiana en un movimiento, lo hicierais en 3, teniendo de este modo un mayor control sobre la cantidad de luz que entra en nuestra habitación. En algunas cámaras tenemos la posibilidad de configurar el diafragma mediante el menú interno, para que podamos utilizar solo los pasos enteros o configurarla para incluir también los tercios de paso. La finalidad es la misma, controlar la cantidad de luz en mayor o menor medida, con la pequeña diferencia que, cuando utilizamos los tercios de paso, debemos variar 3 tercios de paso para tener el doble o la mitad de luz que el paso anterior. Es decir, si estamos en F8 y queremos el doble de luz, debemos mover nuestro selector pasando por 7,1, un tercio de paso, 6,3, 2 tercios de paso, hasta 5,6, un paso o lo que es lo mismo, el doble de luz. Cuando hablemos de la exposición explicaremos la importancia de los tercios de paso y el mayor control que nos otorgan. En el momento que tomamos la decisión de elegir un valor u otro de diafragma en nuestra cámara para hacer una fotografía, debemos tener en cuenta que, aparte de dosificar la luz, el diafragma afecta a lo que se denomina la profundidad de campo y que el resultado final de nuestra imagen puede variar en gran medida dependiendo de esta decisión. Cuando vemos una fotografía podemos observar que no solo está enfocado el objeto elegido en el enfoque, sino que también existe cierta nitidez en los objetos que están por delante y por detrás de él. Esta zona nítida que abarca una zona por delante del objeto enfocado y una zona por detrás de él es lo que denominamos profundidad de campo. Es decir, la franja de espacio en el que se tienen que situar los objetos para representarlos como nítidos en la fotografía. O dicho de otro modo, es el área comprendida entre la posición o el plano más próximo a la cámara y el más lejano, en la escena que queremos fotografiar, y que puede ser representada con una nitidez razonable en nuestro sensor. Digo razonable porque a medida que nos vamos alejando del plano del objeto enfocado, la nitidez se va reduciendo y el desenfoque se va haciendo cada vez más evidente. Pero dentro de la zona de profundidad de campo todavía podemos percibir los objetos como nítidos. El paso de un objeto enfocado a uno desenfocado se hace de manera gradual y progresiva. Por tanto, la nitidez es una cuestión de percepción y también de alguna cuestión técnica en la que no es necesario profundizar. La profundidad de campo puede verse modificada de 3 maneras distintas. Es decir, la zona de nitidez en la que los elementos aparecen enfocados puede ser aumentada o reducida aplicando determinados métodos. Y de esta manera podemos seleccionar más detalladamente qué elementos queremos que aparezcan enfocados y cuáles no. Podemos influir en la profundidad de campo a través del diafragma que utilicemos en nuestra cámara, de la distancia focal que tenga nuestro objetivo, y una tercera opción es de la distancia entre la cámara y el objeto que queremos enfocar. A la hora de tomar una fotografía debemos considerar cuánta zona de nuestra imagen queremos que salga enfocada
y por tanto qué valor de diafragma debemos elegir para obtener dicho resultado. No es lo mismo, por ejemplo, hacer una fotografía de paisaje en la que nos interesa enfocar toda la escena que hacer un retrato en el que nos interesa únicamente enfocar el rostro de la persona y desenfocar el fondo. Pero ¿cómo influye al respecto nuestra elección del diafragma? En nuestra escala de diafragmas, un valor cada vez más pequeño, o lo que es lo mismo, un diafragma cada vez más abierto, supone una profundidad de campo más reducida. Por tanto, quedará enfocado un espacio cada vez más pequeño de nuestra imagen. Y elegir valores cada vez más grandes de diafragma, en los que el orificio por el que debe pasar la luz es más pequeño, supone aumentar la profundidad de campo. Es decir, significa que aumentaremos la zona enfocada de nuestra fotografía. Como podemos ver en la imagen, las diferencias entre elegir un diafragma u otro enfocando un objeto que está a la misma distancia son muy significativas. Así, por ejemplo, con un objetivo de 50 milímetros y con un número f de 2,8, enfocar a un objeto que se encuentra a 5 metros nos daría una profundidad de campo de entre 4,28 metros hasta 6 metros. Con un número f de 8, manteniendo la misma distancia focal y la distancia al objeto, nuestra zona enfocada cubriría una distancia entre 3,39 hasta 9,53 metros. Y si modificamos nuestro diafragma hacia un valor más grande como f22, como podemos ver en la imagen, nuestra profundidad de campo se vería aumentada, cubriendo una distancia entre 2,13 metros e infinito. Las diferencias son muy notables en cuanto a la elección que hagamos de un número f mayor o menor. Es una de las decisiones que debemos valorar en el momento de elegir un parámetro u otro, sabiendo que no solo afecta a la exposición, sino también influye en otros factores, en este caso la profundidad de campo. Para que lo comprendas mejor, voy a mostrarte de manera más visual cómo cambia la profundidad de campo según vamos modificando el número f. Sitúo mi cámara en modo de exposición A, es decir, un modo de exposición semiautomático con prioridad a la apertura, y de esta manera, por mi parte, yo elijo el diafragma que quiero y como consecuencia también la profundidad de campo. Y la cámara establece la velocidad de obturación necesaria para obtener lo que considera una exposición correcta. Enfoco a esta pieza de dominó y hago una fotografía en el valor más pequeño de diafragma, o lo que es lo mismo, la apertura más grande, y compruebo el resultado. Ahora modifico el diafragma y lo sitúo en un valor más cerrado, sabiendo que mi zona nítida se va a ver aumentada, y hago otra fotografía. Mira una fotografía y mira la otra. Se nota la diferencia de profundidad de campo, ¿verdad? En la primera aparece nítida prácticamente una sola pieza y en la segunda fotografía aparecen también nítidas las piezas más próximas. Otro de los factores que influye en la profundidad de campo es la distancia desde la cámara hasta el objeto o el elemento que queremos enfocar. Cuanto más cerca nos encontremos del objeto, menor será la zona enfocada en nuestra fotografía. Y cuanto más nos alejemos de él, mayor será la distancia que aparecerá nítida en la imagen. Como podemos ver, para un mismo número f de 8 y un objetivo de 50 milímetros, si enfocamos a un objeto que se encuentra a 5 metros, nuestra profundidad de campo abarcará desde los 3,4 metros hasta los 9,53. 6 metros de profundidad de campo, una zona de 6 metros en la que cualquier objeto que se encuentre en ella aparecerá nítido, no solo el elemento que hemos enfocado. Sin embargo, si el objeto se encuentra a 6 metros, nuestra zona enfocada se ampliaría desde los 3,8 hasta los 14 metros, una variación considerable teniendo en cuenta que solo se ha alejado 1 metro de la cámara. Y por último, cuando nuestro punto de enfoque está a una distancia de 15 metros, nuestra imagen tendrá una profundidad de campo entre 6,16 hasta el infinito, una amplitud de zona nítida realmente considerable y de gran valor para los amantes de fotografía de paisaje.